Gran placer de recibir al ingeniero Darío Colombato, una figura difícil de tener aquí, no porque sea refractario para con nosotros, porque tiene mucho laburo durante todo el año. ¿Qué haces, Darío? Buen día, muchas gracias. Sí, los jueves particularmente es muy difícil que me encuentre en Buenos Aires, así que fue una de las buenas casualidades del año. Asesorás establecimientos de todo el país, de cualquier rincón. Andamos, gracias a Dios, por casi toda Argentina. Creo que faltan creo que 4 provincias nomás haber visitado: Santa Cruz y el territorio de Tierra del Fuego. Luego, sí, falta Jujuy y creo que Catamarca. Después todas las otras hemos estado o estamos. ¿Sabés por qué menciono esto? Porque nos vas a permitir vos una mirada bien federal de lo que le pasa hoy Ujú. a la ganadería, después de lo que le ocurrió en los últimos 3 años, sobre todo en la última en el último verano, en el 23 y en la primavera del 22, que ha condicionado tanto la ganadería del año pasado, pero que hoy tiene, me parece, una reversión de 180 grados en el aspecto climático, ¿no? Sí, sí, viste que estas cosas no son gratis, sobre todo en ganadería, y no se revierten tan rápido. O sea, la pérdida de la base forrajera que nos ocurrió en vastas zonas, no solo la región pampeana, sino Ujú. inclusive parte de la semiárida, en Corrientes, por dar un ejemplo de una provincia. O sea, esa pérdida tiene un efecto de 2 o 3 años, ¿sí? Lo que nos está pasando, y recién escuchaba atentamente la nota con Augusto Gastaldo, es que esas reversiones de tener el enero tal vez más seco de la historia en el 23 a tener el enero más húmedo de la historia en el 24, también le dan una dinámica de, digamos, de complejidad al sistema. Es cierto que en los lugares más favorecidos agroecológicamente, el hecho que se acomoden las lluvias, si bien para mi gusto, nunca se puede ser perfecto, se acomodaron un poquito tarde, tuvimos una primavera muy Te corta, perdiste parte de la nos primavera. perdimos buena parte de la acumulación de forraje de primavera. A ver, está buenísimo que haya de alguna manera vuelto las lluvias. En algunos lugares estamos muy bien de pasto. Provincia de Buenos Aires en general está muy bien de pasto. Eh, y litoral, por ahí ya estábamos notando que, pese a haber llovido bien, viste, la evapotranspiración es muy, muy alta. Zonas como el norte de NOA ha venido lloviendo bien, y un poquito más arriba del NOA, pero ya adentrándome, por ejemplo, en Paraguay, estamos un poquito demorados con el agua, que hace que el crecimiento de las subtropicales o tropicales sea más lento, ¿no? Pero bueno, no se puede pedir todo de golpe. Esto admite en primera instancia, me parece, a primera vista, la posibilidad de recuperar procesos de recría y de incrementar producción de carne con la misma cantidad de hacienda, por lo menos de machos, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tenés vos en este aspecto que asesorás ciclo completo en muchos lugares? Para mí, nosotros venimos diciendo tal vez desde el año 2010, cuando la pérdida de stock luego de la sequía que catalizó un proceso de intervenciones que todos conocemos y no vale la pena volver a comentar. Nosotros decíamos que la clave de la recuperación de Argentina venía por la recría, venía por generarle más kilos al animal ya logrado, mientras tratamos de aumentar los índices reproductivos. Pero los índices reproductivos son mucho más lentos, porque la misma estratificación de productores hace que muchas de las vacas, quizá el 50%, estén en manos de productores más bien pequeños, que por ahí hasta ni tienen a la ganadería como un negocio, sino como lo dice siempre colegas como Fernando Canosa y otros colegas. Es decir, lo tienen más como una suerte de caja de ahorro, de decir, un bien que se puede transar más fácilmente que otros y más. Entonces, para nosotros siempre el camino estuvo en la recría, pero tampoco es gratis en un país como Argentina, donde las distorsiones están a la orden del día, donde a veces vos haces un cálculo económico diciéndole, bueno, mira, si metemos más kilos vamos a ganar más en la relación ingreso-gasto, porque lo estás produciendo a pasto, disminuimos el tiempo en feedlot y demás, y el tipo de pronto te dice, sí, pero la plata yo la necesito 3 meses antes.
¿sí? Porque es mi financiero el que manda por sobre toda esa disquisición Sí, económica y y en un teórica que nosotros le contexto hacemos. financiero como el argentino, de la actualidad, con una inflación que te va comiendo la expectativa también. Ahí va, ahí va. Entonces, a veces vos decís, lo mismo nos pasa en los feedlots, ¿no? Es decir, uno lo que tiene que hacer en la parte de asesoría y que yo trato de volcar después a la parte académica con los alumnos en la facultad y demás, es tratar de hacer entender que el modelo mental del productor ganadero, ¿sí? Es más amplio que el de muchos técnicos. Entonces, cuando vos le estás tratando de explicar, mire que va a ganar más plata, si hace esto, se recupera enseguida la inversión, el tipo está diciendo, sí, pero la inversión esa sale de mi bolsillo, puede no volver porque mañana revienta una parte que no Claro. estábamos esperando que reviente y esta cosa se complica, ¿no? Entonces, ese reconocimiento de un modelo mental más complejo te tiene que hacer poner un poquito más humilde muchas veces a los técnicos. Así, a ver, entendamos por qué este tipo no está aplicando esta técnica que para mí es la mejor del mundo. Y probablemente porque él entiende, lo decía Augusto recién, los caminos. Atrás de los malos caminos está la falta de gente, porque no se quieren quedar si el camino es malo. ¿Sí? Y atrás de la falta de gente está, bueno, ¿querías hacer 2 cambios por día las parcelas? ¿Con quién? Claro. O sea, bien, es una cadena de cuestiones. Y ahí tenés dos cuestiones, ¿no? Porque imaginemos la ganadería ideal en la que todos dicen, bueno, vamos a hacer novillo de 450. ¿Cuánto vale el de 360 en 3 meses? Van a querer vender todo ahí de vuelta, ¿no? Totalmente. Y por esta cuestión, como decís, que la plata va a ser tentador vender. Y por otro lado, no sé si te ha tocado atender a alguno de tus clientes en esta situación, pero recién veíamos campos donde se viene de 3 años y medio de seca y lo primero que pasa es que se inunda todo después de eso. Entonces vos tenés que caer ahí a asesorar. ¿Qué haces? Ahí veía, a ver, nosotros tenemos una empresa ganadera en el sur de Entre Ríos de los llamados campos semibajos. ¿Sí? Semibajos se les llama pues no se inundan por creciente, pero son planos y son de lenta infiltración. O sea, adivina qué pasa cuando llueve mucho. Claro. Entonces, pasamos de llegar con retroexcavadoras a lugares que nunca en mi vida tengo 52, la de mi tío que tiene 80 y que estuvo en el campo desde que tiene 13 años. Es decir, él nunca había llegado a esos lugares. Pasamos ahora a no llegar, o sea, llegar pero a caballo, porque no hay otra cosa, en una cuestión de un mes. ¿Sí? Esos cambios son los que le van moldeando de alguna manera algún carácter conservador a muchos de nuestros Tal cual. productores, porque ya la vivieron. Ahora, esto no quiere decir que hagamos una oda a la ineficiencia, ¿sí? Y que no estemos pensando en mirar el estado corporal de los vientres en este momento, porque ya estamos decidiendo destetes en algunos lugares, porque como no recuperaste la base forrajera como se debió haber recuperado porque no llovió en primavera, No te dan hoy los tengo números. un estado corporal de la vaca y yo estoy pensando en que de acá, digamos, a 2 meses y medio, ¿sí? Si la vaca va a parir en julio, yo tengo que estar pensando que ella a partir del 1 de mayo tiene que estar comiendo muy bien, porque tiene que tener buena nutrición preparto para que el anestro, o sea, el periodo que la vaca desde que pare hasta que entra en celo sea el menor posible. Yo tengo que tener terneros cabeza todos los años. Entonces, para eso no tengo que esperar a mayo. Tengo que empezar a ahorrar pasto que esté creciendo ahora o que vaya a Claro. crecer en febrero. Así lo tengo que estar planificando. Y eso es ¿Cómo? bajar carga ahora. Eso, claro, y si no es bajar carga, es reasignar. Sí, yo tengo un rodeo de 100 vacas. Tengo 50 que están en un estado corporal 5 o más. ¿Qué quiere decir una escala 1 a 9 que no muestra costilla? ¿Sí? El 5 no muestra costilla. No está gordo de polizones ni para mandar al mercado, no muestra costilla. Esas 50 yo las puedo mandar a perder un poquito, ¿sí? A un pastizal natural un poquito más pobre en su condición. Las otras 50 que me muestran costilla, no A comer. deberían, claro, deberían ir al mejor recurso. No bajaste la carga, sino que reasignaste de acuerdo a un carácter objetivo de 0 costo, de muy fácil capacitación. No hay nadie mejor para ver una vaca que el personal de campo, porque nació entre las vacas y lo entiende, ¿no? Entonces, esos son los tips que ahora me parece que valen la pena discutirlos en este momento para, adelantando destete, sí bajas carga del punto que vos lo preguntabas, porque si ese destete se va a un corral de inicio, por ejemplo, o sea, al campo le bajaste Claro. la carga. Recría Corral, hoy daría la sensación de que es una de las asociaciones posibles que va a tener el 24
a partir de esta nueva realidad? ¿Ya estás notando que puede haber más proceso de recría con empalme en el corral para este 24 y por lo tanto ir a un animal un poco más pesado que el año pasado? Sí, pero debo aclarar que el segmento que uno visita ya viene de alguna manera seteado o moldeado por los años de trabajo hacia esos modelos. Para nosotros el modelo de recría lo más pastoril posible, asociado a un corral de terminación, ¿sí?, tal que permita llegar a ser una categoría novillo en más o menos entre 1 año y 14 meses de invernada total, ¿sí? Incorporo la recría pastoril más el corral. O sea, para nosotros ese es el modelo más, si querés, estable y de mejores resultados. Lo que hoy llamamos recría larga es lo que antes se llamaba recría corta. ¿Cuál es una ¿Sí? recría larga hoy? Para nosotros una recría larga, llegando al novillo, es destete, vamos a poner un ejemplo, destete en marzo, y ese animal se vende a más tardar en mayo del año siguiente, pero la recría llegó hasta enero. ¿Sí? Después ya fue el feedlot. Ahí tuvimos... Es un parto, tenés 9 meses de recría. Tenemos más o menos 9 meses, un largo de gestación. Tenemos ahí en donde el desafío es tratar, por lo menos como para colocar un rumbo en la gente, tratar de duplicar el peso del animal. O sea, si saliste al destete con 180 kilos, ¿sí?, ese animal debería duplicarse, y si no se duplica, que gane el 90% extra del peso. O sea, entrar a corral 320, 330. ¿Se llega a mensurar sin autoengañarse sobre el costo de la recría, pensando en el tiempo en que en esa recría tiene que expresar todo ese quilaje para llegar después al corral? Buen punto. A ver, para eso el análisis está hecho sobre, a ver si te interpreto bien la pregunta, es decir, el análisis está hecho con el costo de oportunidad, claro, de los verdeos y de las pasturas. O sea, todos esos pagan un alquiler, nada de que porque es mío es gratis, no. Y hay como una renta mensual también, o sea, una tasa mensual, que eso nosotros vamos haciendo mensualmente al análisis, o lo pasamos todo a dólares, después discutimos si usamos un CCL, o si usamos un Blue, o si usamos un oficial, ¿sí?, para eso. Pero el análisis recría corta, ¿qué le llamo recría corta yo? Es salir del destete de marzo o abril, tratar de empalmar con un cultivo de servicios, que es difícil porque estás ahí en ese, tenés siempre un interregno de tiempo en donde no terminaste de cosechar el maíz o la soja y ya tenés los terneros pidiendo, pero como fuere se le busca la forma de hacer una recría pastoril hasta que se entrega ese cultivo de servicios, que depende de qué cultivo posterior vayas a hacer en la fecha que el agrónomo de cosecha me pone, digamos. ¿Y aún así es mucho más barato que el kilo producido a corral? Ese proceso de recría, asumiendo todos estos costos. Si yo tengo ganancias de peso de 500 a 550 gramos a pasto, ¿sí?, la relación ingreso-gasto en general me da mucho mejor que 800 gramos a corral. Ahora, ¿cuándo incorporo las dos herramientas? Sí. Cuando el peso inicial del destete o la disponibilidad del forraje no es suficiente. Si el peso inicial del destete es más bajo que 180, yo antes de sacarlos al campo a que pierdan peso o que lo mantengan saliéndome muy caro ese costo producido a pasto, los meto en un corral de inicio, 60 días para asegurar 800 gramos. Dieta de crecimiento, es una dieta más proteica que energética, ¿sí? Disminuyo el nivel de grano en general. ¿Proteína, ¿sí?, qué porcentaje hay? Depende del nivel de consumo que yo fije, porque el animal requiere gramos de proteína, no requiere porcentajes, pero para que la gente lo entienda bien, estamos hablando de, si pesa 160 kilos, yo pensaría en 14% de proteína, 14,5% de proteína. Si pesa menos, pongo más. ¿Por qué? Porque el animal come menos cantidad, pero tiene alto requerimiento de musculatura. Entonces, un ternerito, ¿por qué decimos siempre usa balanceado 18% para el ternero de destete precoz? Porque come poquito. ¿Y qué ganancia te da ese ternero a 160 para llevarlo cuánto? A 200 a 210 kilos son 60 días, 48 kilos. ¿Sí? Con 60 días de corral de inicio,
bien manejado, por supuesto, hay que digamos, realizar una Tiene que tener recurso capacitación humano sobre para eso. eso, ¿no? Tengo que tener recurso humano, pero ese recurso humano, si alguna vez hizo destete precoz, tener un ternero ya de 160 kilos es tener primaria casi completa. Si tenés uno de 130, ahí es tener primaria y tercer grado. ¿Sí? Destete precoz, digamos que es la pediatría, destete hiperprecoz, que muchas cosas en cuestiones en emergencia se ha tenido que hacer, es neonatología. O sea, son paquetes tecnológicos Son bebitos. distintos, Sí, si sí, querés, sí, ¿verdad? sí, Son sí, sí. bebitos. Incubadora contra... Bien complicado. Ahora, ¿cuál es el punto ahí del corral de inicio? Asegurar el arranque de ese ternero que está pasando por el momento de más estrés que tuvo en su vida, que es el destete. No hay Sí. otro momento Ujú. peor. Sí. ¿Sí? Y si lo dejas solamente 30 días en ese corral de inicio, todavía hay mucho impacto de la situación inicial. Entonces, lo más probable es que vos tengas ganancia de 550, 600 gramos, 400, te quedes con ese sabor a poco, y qué caro me salió este kilo. Mirá, ¿qué hacías si no? Hacelo en 60 días, ¿sí? Que ahí en ese segundo mes ganan 900 o hasta un kilo, ¿sí? Haces 800 en total y sacás un animalito no gordo, crecido, justito, para salir y aprovechar el campo. Hablaste de 800 gramos en el corral. O sos ineficiente ahí o alguno me engaña de que gana 1,2 kilos, 1,3 kilos. A ver, mira, hay un montón de factores ahí, ¿no? Yo diría que los corrales de crecimiento, dependiendo de la raza y el peso de inicio, están dentro de los 800 y 900 gramos. ¿Por qué? Porque son de crecimiento. Ajá. ¿Ok? Yo, si tomo, por ejemplo, me traen un biotipo, como veía las imágenes atrás de la solita, me traen un biotipo Limangus, ¿sí? Y yo les digo, a ver, vamos a hacer una dieta para ganar 1 kilo. ¿Por qué? No 800 gramos. Porque ese biotipo, como un índico, por ejemplo, bueno, Sí. ¿sí? Pongamos nombres si quieren, Bradford Angus, buenos, esos van a poder ganar más que quizás una raza británica más, digamos, más pequeña y más precoz para engrasarse. Esos animales índicos o continentales pueden ganar 1 kilo sin engrasarse por más tiempo. ¿Se entiende la idea? Y si son más livianos, ese animal, cuanto más liviano es, más lejos está de su punto de madurez. Por ende, yo le puedo poner o hacer ganar más kilos. Después engaños hay en todos lados. Ahora, bueno, hablando de esto, del engaño, el no engaño, el tener en cuenta que vos podés hacer un rollo y venderlo o dárselo de comer a tus animales, en estos contextos tan inflacionarios, en los que debe ser mucho más difícil calcular todo eso, ¿es válido poner como meta, por ejemplo, llegar a los kilos? Vos decías, el ternero de 180, llevarlo a 360. ¿Es válido calcular por ese lado y decir, bueno, la economía está muy, en este momento, hoy, es muy difícil? Los costos, sacar, calcular cuánto va a valer el mes que viene, lo mismo, o la semana que viene, lo mismo que estoy comprando ahora. ¿Es válido poner como meta, bueno, vamos a los kilos, haciendo todo lo mejor posible, y después miramos a ver qué pasó? Si hay una inflación de 25% en un mes, digamos, ver de acá a 12, a 9. Es complejo. Por eso para mí me resulta tan interesante trabajar en otros países también, porque ahí es como que tenés otro tipo de chip, otro tipo de baño de realidad, y podés pelotear esas situaciones permanentemente. Yo te diría que predecir el futuro todavía no lo podemos hacer. Mírenlo nomás al amigo Leo tratando de armarnos un programa del clima a 10 días, y muchas veces él mismo nos comenta que yo hasta 4 días te doy, 10 ya Hasta no me 3 pidas. o 4. Sí. Claro, perfecto. Es que es así. Entonces, para nosotros el futuro no es todavía una materia predecible. Sí tenemos la experiencia de, por ejemplo, 8 o 9 años de análisis de recrías cortas versus largas, dolarizadas, puestas todos en escala, llevado a promedio 100, para decir, bueno, ¿en qué meses te conviene vender? ¿Cuál fue la comparación verdadera entre recrías largas versus recrías cortas? ¿Cuáles son las probabilidades? Porque hoy tenemos que estudiar más la variabilidad que los promedios, ¿sí? Así como nos autoengañamos muchas veces con la balanza, nos gusta hablar de promedios, y yo hago siempre el mismo comentario, sí.
Felipe Pereira, hola, mi ayudante junior, ingeniero con maestría y demás, Felipe mide 1,93. Yo mido 1,65 y por ahí 1,66 si me autoengaño. El promedio entre nosotros es 1,66, 1,77, sí, pero ese promedio no representa la población, por eso tenemos que estudiar mucho la variabilidad, por eso la caravana electrónica, insistimos tanto en esto, para poder estudiar la individualidad. Medir el individuo. Claro, porque esa medición de individuo te lleva a evaluar qué variabilidad tenés, que existe y es saludable. Gracias a Dios somos todos distintos. Tenemos adaptaciones diferentes, ¿no? O sea, medir la población desde el individuo y no agarrando un promedio general y decir, porque bueno, me salió bien esta camada. el promedio te puede engañar. Claro. Estado corporal de tus 100 vacas de que hablamos hoy. El estado corporal es 4,7. Qué bueno. Ese es el promedio. Las de 5 se van a preñar, las de 4, digamos que también en región pampeana, pero en región extrapampeana las de 4 quedan todas vacías. Pero ¿cómo si el estado corporal promedio era, pongámoslo así, 5? Estaba la mitad en 4 y la mitad en 6. Claro. El promedio no representaba la población. Por eso, ese es un punto que los agrícolas ya lo conocen mucho. Te evalúan por lote, te evalúan por zona dentro del lote. O sea, van a hacer esa precisión. Los argentinos somos resilientes permanentemente. En materia ganadera, más que nadie. ¿Qué ves de países de la región donde vos también laburás y asesorás? ¿Qué te llama la atención? Bueno, envidio la política de Estado de Uruguay en cuanto a, digamos, a decisiones que pese a gobiernos que supuestamente eran digamos, de ideologías diferentes, ellos continuaron con la idea de certificar sus carnes, de buscar nuevos mercados, de competir en los mercados grandes. Envidio esa política de Estado. Lo mismo, mal que me pese, pues soy de Gualeguaychú, hicieron con la industria de las pasteras, ¿sí? A partir de toda una política de deforestación y demás que tenía que naturalmente salir a la industrialización. No te ibas a llevar los troncos digamos, en barcos. Esa política de Estado la envidio. Por otra parte, ellos nos envidian el mercado interno que tenemos nosotros, Sí. que debería ser motivo de envidia en todo el mundo, Sí. salvo que nosotros lo hemos usado para distorsionar, ¿sí? O para convertir en enemigos a un mercado con el otro, y eso está mal. Escuchaba a Andrés antes y creo que lo dejó sumamente claro. No debería haber una antinomia entre esas dos. De Paraguay envidio el empuje, pese a los lugares donde trabajo que no tenemos casi infraestructura, que tenemos 120 kilómetros de tierra para llegar al campo, son 4 horas, tenemos hidroponía adentro del campo porque hacer verduras es imposible, o sea, conseguir verdura fresca es imposible, entonces armó un equipito, digo, es súper interesante lo que hacen para darle de comer a las familias que viven en ese campo, que son muchas. Envidio ese empuje y esa garra paraguaya en eso, y de alguna manera también envidio que los gobiernos han sido de alguna manera muy Proactivos. sectores, claro, proactivos sin generar, digamos, hasta donde yo puedo conocer, diferenciaciones con otros sectores. Eso tiene que quedar claro. Tampoco pretendemos que nosotros seamos los reyes Que te den un empuje y que te frenan los otros. Claro, no, porque justamente eso es lo que ha pasado con el sector agropecuario, o por lo menos uno siente que ha pasado con el sector agropecuario. Te empujan a vos hacia abajo para tratar de proteger a otro que de por sí es ineficiente y hay que subsidiarlo por 70, 80 años. Acá hay algo que anda mal si te subsidian por tanto tiempo, ¿verdad? Y de Chile, la apertura, que a veces para uno hasta es demasiada apertura, en cuanto a los tratados de comercio, que por ahí vos estás sentado en Santiago de Chile y comes un bife de Estados Unidos. Y vos decís, ¿por qué? Bueno, porque si yo le quiero vender al mundo, el mundo me tiene que vender a mí. No es que yo solo puedo vender y no tengo que comprar a cambio. O sea, los otros tampoco están jugando a hacer filantropía o beneficencia. Estamos jugando en un mundo donde hay muchos intereses y cada uno, digamos, con las armas más leales que puede, las tiene que defender. Y ahí es donde Argentina también tiene que, me parece, que posicionarse en términos de su comercio exterior. Si pelear por ingreso a mercados
con programas de arancelamiento cada vez menores a lo largo de los años. No es fácil, para esto necesito que lo explique un especialista, pero para mí ese es el camino que llevó Uruguay a entrar, o Australia, que es un muy buen modelo, es decir, a entrar en mercados donde antes se pensaba que no iban a poder ingresar, y terminar con algunas generalizaciones. El argentino come esto, el chino come esto. No, en Argentina tenemos si se quiere, un mercado para marmoreo, y cada vez va a ir creciendo más. Quieren comer conceptos, no necesita comer para saciarse, ¿sí? O comer para matarse el hambre, como existe en Chile, como existe, y van a hablar en los países más desarrollados. 1,65 dijiste, ¿no? Sí. No, más o menos. Sí. Él nos levanta el promedio. Somos de requerimientos menores, decimos nosotros, somos requerimientos menores. Ahí está, pero no representamos a la población, entonces ahí está el problema. Gracias por venir, valoramos mucho, como siempre, cada vez que haces un tiempito para estar acá. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo al alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bájate la app y mantenete siempre informado.